un artista griego, construyó un palacio frente al mar y pidió, por escrito y como última voluntad, que al morir se convirtiera en un museo abierto a todo el mundo. Hoy, ese museo que nunca existió es la residencia de verano más exclusiva de la monarquía española, y por sus jardines cerrados al público se pasea, cada agosto, una reina que también sabe lo que es perderlo todo. Se llama Marivent. En mallorquín significa mar y viento, y es, probablemente, el lugar más fotografiado y menos comprendido de toda la realeza española. Cada verano, durante más de 40 años, las cámaras de todo el país han apuntado a la misma escalinata de este palacio de Mallorca para captar el posado de la familia real. Y cada verano, casi nadie se ha preguntado ¿de dónde salió realmente ese palacio? ¿A quién pertenecía? ¿Y qué se traicionó para que la corona pudiera veranear allí? Hoy vamos a contar esa historia completa. Vais a conocer al hombre que lo construyó, un ingeniero que renunció a su profesión por el arte y que soñó con dejarle a Mallorca un regalo para siempre. Vais a descubrir la condición exacta que puso para donar su palacio y cómo esa condición se incumplió apenas 2 años después de su muerte. Vais a entender el conflicto legal que todavía hoy sobrevuela esos muros, y vais a ver cómo, dentro de ese palacio de origen turbio, una reina griega que había vivido el exilio y el derrocamiento encontró el único refugio donde poder resistir los años más duros de su vida. Y quiero dejar clara una cosa antes de empezar. Aquí se toca la historia de la monarquía española y una polémica patrimonial que tiene aristas políticas. Este canal no viene a decirte si la monarquía es buena o mala, ni a sentenciar quién tenía la razón legal en el conflicto de este palacio. Contamos los hechos documentados, ponemos las distintas versiones sobre la mesa y dejamos que cada uno saque sus conclusiones. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve tener el palacio de verano más envidiado del país, con jardines frente al Mediterráneo y vistas que quitan el aliento, si esas paredes esconden una voluntad traicionada y si la mujer que más las ha habitado tuvo que refugiarse allí precisamente para escapar de las humillaciones de su propia vida? Porque Marivent lo tiene todo, y esconde, detrás de cada posado sonriente, una historia bastante menos amable de lo que parece. Para entenderla, hay que empezar por el principio, por un griego enamorado de una isla. Para entender Marivent, hay que entender a su creador, porque el palacio nació de un sueño muy concreto que después nadie respetó. A comienzos del siglo XX, llegó a Mallorca un hombre llamado Joan de Saridakis, también conocido como Ioannis Saridakis. Era de origen griego y era ingeniero de formación. Pero Saridakis tenía dentro otra vocación mucho más fuerte que los cálculos y las estructuras. Tenía alma de artista, y en algún momento de su vida tomó una decisión poco común. Renunció a su profesión de ingeniero para dedicarse en cuerpo y alma a la pintura y al coleccionismo de arte. Llegó a la isla junto a su primera esposa, la escultora francesa Laura Mounier, y quedó completamente cautivado por el paisaje de Mallorca, por su luz, por su mar, por esa belleza mediterránea que a lo largo de la historia había enamorado a otros grandes artistas que pasaron por allí, como el pintor Joaquín Sorolla, el escritor Robert Graves o el pintor Santiago Rusiñol. Y conviene detenerse un momento en aquella Mallorca de principios del siglo XX, porque explica por qué un artista griego decidió echar allí raíces. La isla se había convertido en un imán para creadores de toda Europa. Su luz, esa luz mediterránea tan particular, atraía a pintores que buscaban capturarla. Su tranquilidad atraía a escritores que buscaban un lugar donde trabajar lejos del ruido de las grandes capitales. Y su belleza, todavía virgen en muchos rincones, atraía a todo aquel que tuviera sensibilidad artística. Mallorca era, en cierto sentido, un refugio para almas creativas, un lugar donde el arte y la naturaleza se daban la mano. Saridakis encajaba a la perfección en aquel ambiente. Era un hombre que había dado la espalda a una vida cómoda y previsible como ingeniero para perseguir la belleza. Y en Mallorca encontró el escenario ideal para hacerlo.
No es de extrañar que decidiera construir allí no una simple casa, sino un templo dedicado a todo lo que amaba. Y allí, en la zona de Kalamajor, en Palma, Saridakis decidió construir su hogar, un palacio frente al mar. Las obras se realizaron entre 1923 y 1925. Y aquel palacio iba mucho más allá de una simple residencia, porque estaba concebido para albergar la enorme pasión de su dueño, que era el arte. Sus muros guardaban una colección valiosísima, con cientos de lienzos, muchos de ellos pintados por el propio Saridakis, obras de artistas de primer nivel, como Sorolla y Rusiñol, esculturas de su esposa Laura Mounier, cerámicas y numerosas piezas arqueológicas reunidas a lo largo de décadas. Piensa en lo que era aquel lugar. Iba mucho más allá de una casa lujosa, porque era el proyecto vital de un hombre que había cambiado una carrera segura como ingeniero por la incertidumbre del arte. Era su mundo entero, hecho piedra y frente al Mediterráneo. Todo lo que amaba estaba dentro de aquellas paredes, y Saridakis tenía un sueño para el futuro de aquel palacio. No quería que se lo quedara nadie en exclusiva. No quería que sus tesoros se dispersaran. Quería dejárselo a Mallorca, a la isla que tanto le había dado, para que todo el mundo pudiera disfrutar de lo que él había reunido. Quería convertir su hogar en un regalo permanente para el pueblo, y ese sueño lo dejó escrito, con todas las letras, como última voluntad legal. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque ahora llega la parte que casi nadie conoce, y que convierte a este palacio de postal en algo mucho más incómodo. Joan de Saridakis falleció en Palma de Mallorca en 1963 y dejó su voluntad perfectamente reflejada en documentos legales. En su testamento y en la posterior escritura de donación quedó plasmado con una claridad absoluta qué quería que se hiciera con su palacio y con su colección. 2 años después de su muerte, en 1965, su viuda, Laura Mounier, respetando escrupulosamente los deseos de su marido, firmó la donación del Palacio de Marivent y de toda su colección de arte a la Diputación Provincial de Baleares, es decir, se lo entregó a la institución pública que gobernaba la isla. Pero, y aquí está la clave de todo, aquella donación distaba mucho de ser un regalo sin condiciones, ya que estaba sujeta a una condición estrictamente legal y filantrópica, escrita de forma obligatoria en los documentos. Y la condición era la siguiente: el complejo debía convertirse en un museo público, abierto de forma permanente a todos los ciudadanos. Un museo que debía llevar el nombre de Museo de Saridakis, para perpetuar la memoria de su fundador, y el palacio debía servir también como residencia para visitantes ilustres. Léelo otra vez, porque es importante. La voluntad del hombre que construyó Marivent, escrita en su testamento y en la escritura de donación, era que aquel lugar fuera un museo abierto a todo el pueblo. No una residencia privada, no un lugar cerrado, un museo público, con su nombre, para que cualquier persona pudiera entrar a ver las obras de arte que él había reunido durante toda su vida. Y detente a pensar en lo que ese gesto dice sobre la clase de hombre que era Saridakis, porque donar todo lo que tienes, tu casa y tu colección entera, para que lo disfrute gente a la que no conoces y que nunca podrá agradecértelo, es un acto de una generosidad enorme. Saridakis no tenía por qué hacerlo. Podría haber dejado su palacio y sus obras a sus herederos, como hace casi todo el mundo. Podría haberlo vendido, podría haber hecho 1000 cosas con aquel patrimonio, pero eligió regalárselo al pueblo de la isla, que lo había acogido y que había inspirado su obra. Eligió que su legado no fuera para unos pocos, sino para todos. Que un niño de Palma pudiera entrar un domingo a ver los cuadros. Que un turista pudiera descubrir la obra de un artista griego enamorado de Mallorca. Que su nombre, Saridakis, quedara asociado para siempre a un espacio de belleza abierto a cualquiera. Era el sueño de un hombre bueno, el sueño de alguien que entendía el arte como algo que debe compartirse, no acapararse. Y ese sueño, tan hermoso, es exactamente lo que se traicionó. Por eso la historia de Marivent tiene, en su raíz, algo profundamente injusto. Porque no se traicionó
a un especulador ni a un aprovechado. Se traicionó la última voluntad de un hombre que solo quería regalar belleza a los demás. Aquella era la voluntad del fundador. Estaba clarísima, estaba firmada, y era legalmente obligatoria. Y no se cumplió. Porque lo que ocurrió después fue muy distinto de lo que Saridakis había soñado. Estamos a comienzos de la década de 1970. En España gobernaba la dictadura del general Franco, y los entonces príncipes de España, Juan Carlos de Borbón y su esposa Sofía de Grecia, necesitaban una residencia de verano. Hasta entonces, la pareja alternaba sus estancias veraniegas en distintos lugares, entre ellos junto a la familia de Franco. Y en 1973, las autoridades de la época tomaron una decisión. Ofrecieron el palacio de Marivent a los príncipes Juan Carlos y Sofía, para que lo tuvieran como residencia oficial de verano de la familia real en la isla. Y conviene entender el contexto de aquel año, porque no es un detalle menor. En 1973, España seguía siendo una dictadura. Franco todavía vivía, y Juan Carlos era su sucesor designado, el príncipe que estaba destinado a ser rey cuando el dictador muriera. Es decir, que la cesión de Marivent a la pareja distó mucho de ser una decisión tomada en democracia, con debate público y control parlamentario, ya que se tomó en el marco de un régimen sin esos contrapesos, en el que la voluntad de las autoridades no tenía que rendir cuentas ante nadie. Ese detalle es importante para entender cómo pudo torcerse tan fácilmente la voluntad de Saridakis. En un sistema democrático, con prensa libre y oposición, convertir en residencia privada de la realeza un palacio que había sido donado como museo público habría generado, probablemente, un debate y una fiscalización. Pero en aquel contexto, la decisión se tomó y punto. Y así, un legado pensado para el pueblo pasó a manos de la familia que encarnaba la cúspide del Estado. Con aquella decisión, el destino de Marivent quedó completamente torcido respecto a lo que su creador había querido. El palacio, que debía haber sido un museo abierto a todos los ciudadanos, se convirtió en una residencia privada de la realeza. El acceso al público general, que era la esencia misma de la donación de Saridakis, se cerró. Y el museo de Saridakis, el que debía perpetuar la memoria del artista griego, nunca llegó a existir como tal. Y aquí este canal tiene que ser honesto y presentarte las dos caras del asunto. Porque es una cuestión delicada. Por un lado, están quienes consideran que aquello fue un incumplimiento flagrante de la voluntad de un hombre que había donado su patrimonio con una condición muy concreta y legalmente vinculante. Desde ese punto de vista, se traicionó el deseo del fundador y se privó al pueblo de Mallorca de un museo que le correspondía por derecho. Por otro lado, están quienes defienden que las autoridades competentes de la época actuaron dentro de sus atribuciones al dar aquel uso al palacio, y que la presencia de la familia real le dio a Marivent una relevancia y una proyección internacional que como museo local quizá nunca habría alcanzado. Este canal no va a dictar sentencia sobre quién tiene razón desde el punto de vista legal, porque no nos corresponde y porque es un debate que sigue vivo. Lo que sí es un hecho documentado es la contradicción de fondo. Un hombre donó su casa para que fuera un museo público, y esa casa acabó siendo una residencia privada cerrada al público. Esa contradicción está en el origen de Marivent y es el primer secreto oscuro de este palacio. Y no se quedó ahí, porque aquella decisión acabó en los tribunales. Vamos con la parte legal, que es tan reveladora como incómoda. El cambio de uso del palacio, de museo público a residencia real, generó una importante controversia que terminó en un conflicto judicial, porque los herederos del artista no se quedaron de brazos cruzados. El heredero de Saridakis, un hombre llamado Carlos Hermann Marconi, presentó una demanda reclamando el cumplimiento de la voluntad del fundador y, según se ha publicado, la devolución del patrimonio o una compensación por él. Y aquí aparece uno de los detalles más llamativos de toda esta historia, un detalle que retrata perfectamente cómo se gestionó aquel asunto. Cuando se planteó la cuestión del valor de las obras de arte que había en el palacio, aquella colección que Saridakis había reunido durante toda su vida con tanta pasión,
las fuentes del gobierno autonómico de los años 80, del que dependía entonces el palacio, hicieron una declaración que hoy resulta asombrosa. Dijeron, sobre las obras de arte, que les preocupaba relativamente poco que aquellos bienes se los llevaran, ya que según ellos tenían poco valor. Poco valor. Así se refirieron a la colección de un artista que había dedicado su existencia entera a reunirla. Mientras los herederos reclamaban una cifra que, según se publicó, alcanzaba los miles de millones de pesetas, las autoridades tasaban aquel legado en apenas unos millones y despachaban su posible pérdida con un encogimiento de hombros. Piensa en la ironía. Un hombre renuncia a su profesión, dedica su vida al arte, reúne una colección con mimo durante décadas y la dona a su isla con la condición de que se exhiba en un museo con su nombre. Y décadas después, las autoridades que se quedaron con su palacio, pero no cumplieron su voluntad, se refieren a esa misma colección como algo de poco valor de lo que no les importaría desprenderse. Parte de aquellas piezas, según se ha contado, llegaron a salir de Mallorca rumbo a Barcelona, incluida una valiosa lámpara de Murano, y Patrimonio Nacional tuvo que reponer después parte del mobiliario para mantener la decoración del palacio. Ese es el suelo sobre el que se levanta la postal de Marivent, un sueño artístico incumplido, una voluntad legal torcida, una demanda de los herederos y una colección tratada con desdén. Todo eso quedó enterrado bajo la imagen amable de la familia real, posando en la escalinata cada verano. Y hay una reflexión de fondo en todo esto que va más allá del caso concreto de Marivent y que conviene señalar, porque esta historia es un ejemplo perfecto de algo que se repite a lo largo de la historia con el patrimonio artístico y las grandes fortunas. Cuando una persona rica reúne una colección de arte y quiere legarla al pueblo, casi siempre choca con la misma realidad, que su voluntad depende, para cumplirse, de la buena fe de quienes vengan después. Y esa buena fe no siempre existe. Piensa en cuántas colecciones, cuántos legados, cuántas donaciones bien intencionadas han terminado dispersas, vendidas o desviadas de su propósito original a lo largo de la historia. El caso de Saridakis dista mucho de ser único, ya que es un ejemplo más de lo difícil que resulta que un deseo sobreviva a su autor cuando hay intereses de por medio, y de lo poco que a veces pesa el arte frente a la conveniencia. Aquellas autoridades que despacharon la colección como algo de poco valor probablemente no estaban valorando el arte en sí, sino calculando cuánto les costaría el conflicto con los herederos. Y en ese cálculo, el sueño de un artista y el derecho de un pueblo a disfrutar de su legado pesaron muy poco. Es una lección incómoda sobre cómo funciona el mundo. Los grandes gestos de generosidad, como el de un hombre que dona su casa y su colección al pueblo, quedan a merced de gente que, décadas después, puede no tener ningún interés en respetarlos. Y así, un museo que debía ser de todos, acabó siendo el jardín privado de unos pocos. Y hay un detalle sobre la situación actual del palacio que redondea toda esta historia y que mucha gente desconoce. Marivent no pertenece hoy a Patrimonio Nacional, que es el organismo que gestiona los grandes palacios de la corona española, como el Palacio Real de Madrid. Marivent es propiedad del Gobierno Autonómico de las Islas Baleares, que es quien lo cede a la familia real para su uso durante el verano. Es decir, que aquel palacio, donado por un particular a la isla, sigue siendo, técnicamente, de la administración balear, que lo pone a disposición de la corona cada temporada estival. Eso genera una situación curiosa. El mantenimiento de un palacio usado por la realeza recae sobre las arcas autonómicas, sobre el dinero de los Baleares. Y a lo largo de los años, esa circunstancia ha generado más de un debate político en las islas sobre el coste que supone para los ciudadanos mantener una residencia de verano para la familia real, en un palacio que, para más ironía, había sido donado originalmente para que fuera un museo del pueblo. Y a ese palacio, cargado de toda esa historia, llegó en 1973 una mujer que iba a convertirlo en el centro de su vida, una reina griega que también sabía lo que era el exilio. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios desde qué país nos ves, porque para entender lo que Marivent significó de verdad,
hay que entender quién es la mujer que más lo ha habitado. Sofía de Grecia nació en Atenas el 2 de noviembre de 1938. Era la hija primogénita de los reyes Pablo y Federica de Grecia, aunque cuando ella nació, sus padres todavía eran príncipes. Pertenecía a una de las casas reales más antiguas de Europa, emparentada con los zares de Rusia, con los emperadores germanos y con la reina Victoria de Gran Bretaña. Sobre el papel, había nacido en la cúspide del mundo, pero su infancia estuvo lejos de ser un cuento de hadas, porque Sofía aprendió, siendo muy niña, lo que significa perderlo todo y tener que huir. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ella era pequeña, la familia real griega tuvo que exiliarse para escapar de la invasión de su país. Y aquella niña de sangre real pasó parte de su infancia refugiada lejos de casa, en Egipto y en Sudáfrica. De hecho, su hermana pequeña, la princesa Irene, nació precisamente en Ciudad del Cabo, en aquel exilio africano. Detente en ese detalle, porque es esencial para entender a esta mujer. Sofía de Grecia va mucho más allá de una reina que haya conocido solo el lujo y la estabilidad, porque es una mujer que, siendo niña, tuvo que hacer las maletas y huir de su país mientras caían las bombas. Sabe lo que es el exilio. Lo lleva grabado desde la infancia. Y hay más, porque años después, la monarquía en Grecia cayó definitivamente. El trono de su familia se perdió durante el reinado de su hermano, el rey Constantino, y la familia real griega acabó de nuevo en el exilio, esta vez para siempre. Es decir, que Sofía no solo vivió un exilio de niña, sino que además vio cómo su familia perdía la corona de su país de forma definitiva. Vio desaparecer la monarquía de la que ella provenía. Esa experiencia la marcó de una manera muy concreta y explica muchísimo de cómo se comportó después en España. Porque una mujer que ha visto caer una monarquía sabe perfectamente lo frágiles que son estas instituciones. Sabe que un trono se puede perder y sabe que, cuando eso pasa, lo que queda es el exilio y el desarraigo. Por eso, Sofía de Grecia dedicó toda su vida en España a una sola cosa por encima de las demás: a proteger la monarquía, a evitar que en España pasara lo que había pasado en Grecia. Aunque eso le costara, en lo personal, tener que tragarse muchas cosas. Y aquí hay un paralelismo entre la reina y el palacio que merece la pena señalar, porque es lo que hace que esta historia encaje de una forma casi poética. Piensa en ello. Marivent es un lugar que fue arrancado de su destino natural, un museo que nunca pudo ser, obligado a cumplir un papel distinto del que su creador había soñado para él. Y Sofía de Grecia es, en cierto modo, una mujer a la que también le tocó vivir un papel distinto del que le correspondía por nacimiento. Nació para ser una princesa griega en su país, y la historia la convirtió en una reina española que tuvo que renunciar a su patria, a su lengua materna y a buena parte de su identidad para asumir un papel nuevo. Los dos, la mujer y el palacio, comparten esa condición de haber sido reconducidos por la fuerza de las circunstancias hacia un destino que no era el original. Quizá por eso encajaron tan bien. Quizá por eso aquella reina desarraigada encontró refugio precisamente en aquel palacio desarraigado. Dos historias de identidades torcidas que se cruzaron en una isla del Mediterráneo. Se había casado con Juan Carlos en Atenas, el 14 de mayo de 1962. Era una mujer preparada, culta, arqueóloga, aficionada a la música, que hablaba varios idiomas. Y cuando llegó a España, y después a aquel palacio de Mallorca, encontró algo que no esperaba. Encontró un refugio. Y aquí es donde Marivent deja de ser solo un palacio con una historia turbia y se convierte en algo más íntimo, en el refugio personal de una mujer. Porque de todos los lugares de la geografía española, Mallorca se convirtió para la reina Sofía en lo que las crónicas describen como su lugar seguro, su refugio, el sitio donde encontraba paz. A lo largo de las décadas, doña Sofía desarrolló un vínculo especialísimo con la isla y con aquel palacio. Suele ser la primera de la familia en instalarse en Marivent cada verano, adelantándose al resto. Es su territorio, el lugar donde parece estar más a gusto,
Y para entender por qué necesitaba tanto ese refugio, hay que hablar, aunque sea con toda la prudencia y sin ningún morbo, de lo que fue su vida matrimonial. Este canal ya ha dedicado un vídeo entero a la figura de la reina Sofía y a lo que tuvo que soportar, así que aquí no nos vamos a recrear en ello. Baste decir que su matrimonio con Juan Carlos estuvo marcado, durante años, por rumores persistentes de infidelidades por parte de él, que con el tiempo fueron saliendo a la luz pública y erosionando la imagen de aquella familia que se presentaba como perfecta. Y frente a todo aquello, Sofía adoptó una postura que define su carácter. Aguantó, mantuvo la compostura. No montó escándalos públicos. Y lo hizo, según todas las crónicas, pensando en una cosa por encima de todo, en proteger a la institución y, sobre todo, en proteger a su hijo Felipe, el heredero, para que algún día pudiera reinar sin que los problemas de sus padres lo arrastraran. Ella, que había visto caer una monarquía en Grecia, estaba decidida a que la española sobreviviera, y esa actitud, la de aguantar por el bien de algo más grande que uno mismo, es exactamente el tipo de dignidad que este canal siempre quiere destacar. Porque es muy fácil ver a la reina Sofía como una víctima, como la esposa engañada que se quedó callada. Pero esa lectura es injusta y además es incompleta. Sofía no se quedó callada por debilidad. Se quedó callada por estrategia, por una decisión consciente de anteponer un objetivo, la supervivencia de la corona y el futuro de su hijo, a su propio orgullo herido. Eso va mucho más allá de ser una víctima, porque es ser una mujer con un plan y con la fortaleza de aguantar lo que hiciera falta para cumplirlo, y con el tiempo, la historia parece haberle dado la razón en aquella apuesta. Su hijo Felipe llegó al trono, y llegó con una imagen limpia, capaz de sostener la institución en los momentos más difíciles. Aquello, por lo que Sofía tragó durante años, la continuidad de la monarquía, se cumplió. Y sus propios hijos, cuando llegó el momento, cerraron filas en torno a ella, reconociendo, a su manera, todo lo que su madre había soportado en silencio. En ese contexto, Marivent era mucho más que una residencia de verano. Era el lugar donde podía respirar, donde se rodeaba de lo que de verdad le importaba. Y lo que de verdad le importaba era su familia más cercana y unos pocos pilares afectivos. Entre esos pilares, 3 personas eran esenciales: su hermano, el rey Constantino, su prima y gran amiga, Tatiana Radziwiłł, y sobre todo, su hermana pequeña, la princesa Irene de Grecia, aquella que había nacido en el exilio africano y que fue durante toda su vida su compañera más íntima, con la que de joven había compartido hasta su pasión por la arqueología. Y merece la pena detenerse en lo que significa tener un lugar seguro cuando el resto de tu vida se tambalea. Porque es una idea que cualquiera puede entender, sea reina o no. Todos necesitamos un sitio al que huir, un lugar donde bajar la guardia, donde dejar de fingir, donde ser nosotros mismos sin que nadie nos observe ni nos juzgue. Para la mayoría de la gente, ese lugar es su casa, o la casa de sus padres, o algún rincón asociado a la infancia y a la seguridad. Para la reina Sofía, ese lugar era Marivent, un palacio en una isla, lejos del ruido de Madrid, lejos de las cámaras que la perseguían el resto del año, lejos de los rumores y de las tensiones. Un sitio donde podía dedicarse a lo que le gustaba, rodearse de sus nietos, pasear, escuchar música y estar cerca de las pocas personas en las que confiaba plenamente. En un mundo, el de la realeza, donde casi todo es representación y donde casi nadie es lo que parece, Marivent era el lugar donde ella podía, simplemente, ser Sofía. Y por eso duele tanto lo que este verano ha cambiado, porque un refugio es mucho más que un lugar físico, ya que es un lugar más las personas que lo llenan. Y cuando esas personas empiezan a faltar, el refugio, aunque siga en pie, deja de ser lo que era. Y ese detalle de la hermana es lo que hace que el verano de este año sea distinto a todos los anteriores, porque este verano, el de 2026, la reina Sofía llega a Marivent con una ausencia enorme. En los últimos tiempos, doña Sofía no había podido disfrutar de su refugio mallorquín tanto como le habría gustado, y la razón era precisamente su hermana.
La salud de la princesa Irene de Grecia se había ido deteriorando, y Sofía, como la hermana entregada que siempre fue, prefirió quedarse en Madrid, en la Zarzuela, para estar cerca de ella y seguir de cerca su evolución. El verano pasado, cuando la situación de Irene ya era especialmente delicada, la reina apenas se dejó ver unos días por Marivent, donde la visitaron sus hijas. Este canal quiere tratar esto con el máximo respeto, porque hablamos de una pérdida reciente y real. La princesa Irene, aquel pilar afectivo de toda la vida de la reina Sofía, aquella hermana que nació en el exilio y que la acompañó desde la infancia, ya no está. Y eso significa que este verano de 2026 es el primero que la reina Sofía afronta en su refugio de Mallorca, sin la hermana que fue, durante décadas, uno de sus mayores apoyos. Piensa en lo que eso supone. Una mujer de casi 90 años, que ha ido perdiendo a lo largo de su vida su país, su corona familiar y buena parte de las certezas de su matrimonio, llega a su lugar seguro, al palacio donde siempre encontró paz, y lo hace por primera vez sin una de las personas que hacían que ese lugar fuera un refugio. El refugio sigue en pie, pero está más vacío que nunca, y hay algo especialmente conmovedor en la relación entre estas dos hermanas, que conviene contar para entender la magnitud de la pérdida. Sofía e Irene eran mucho más que hermanas, eran compañeras de exilio. Las dos habían nacido en el seno de una familia real que lo perdió todo. Las dos habían crecido con la maleta siempre a punto, sabiendo que la seguridad podía desaparecer en cualquier momento. Irene, de hecho, había nacido literalmente en el exilio, en Ciudad del Cabo, a miles de kilómetros de la Grecia, de la que su familia había tenido que huir. Las dos hermanas compartieron desde niñas esa experiencia del desarraigo, y eso crea un vínculo que poca gente puede entender. Compartieron también aficiones, como la arqueología, y se acompañaron durante toda la vida. Cuando Sofía se convirtió en reina de España, e Irene se quedó sin el trono de su país, la relación entre ellas siguió siendo uno de los anclajes más firmes en la vida de la reina. Irene pasaba largas temporadas cerca de su hermana. Era, en muchos sentidos, su otra mitad, la única persona que había estado a su lado literalmente desde el principio de todo. Por eso perderla va mucho más allá de una pérdida cualquiera para la reina Sofía, porque supone perder a la última testigo de su infancia, a la compañera de todos los exilios, a la persona que la conocía desde antes de ser reina, desde antes de España, desde antes de todo. Y afrontar el primer verano en su refugio de Mallorca sin ella tiene que ser, para una mujer de su edad, una de las soledades más profundas que se pueden vivir. Y es en ese contexto, en ese verano tan particular, cuando ocurre algo que nadie esperaba. Porque a ese mismo palacio, después de 8 años sin pisarlo, ha regresado el hombre del que ella se separó. Y aquí llegamos a la actualidad más rabiosa, a lo que ha puesto de nuevo a Marivent en todas las portadas. En julio de 2026, el rey Juan Carlos regresó a Mallorca. Y no era una visita cualquiera, porque hacía 8 años que no pisaba la isla. Su última visita databa de la Semana Santa de 2018, cuando acompañó a los reyes Felipe y Letizia, a sus nietas, y a la reina Sofía a la tradicional misa de Pascua en la Catedral de Palma. Después de aquello, y tras todos los escándalos que acabaron llevándolo al exilio en Abu Dhabi, su vínculo con Mallorca se había roto. El motivo oficial de su regreso, según ha publicado la prensa, fue asistir a una celebración privada, el 80 cumpleaños de un viejo amigo suyo. Pero lo que convirtió aquello en noticia fue lo que ocurrió alrededor, porque el emérito coincidió en la isla con casi toda su familia, que estaba precisamente en Marivent. Allí se encontraban la reina Sofía, las infantas Elena y Cristina, y varios de sus nietos. Y para entender por qué su regreso a Marivent tiene tanta carga, hay que recordar lo que ese palacio significó durante décadas para la imagen de la monarquía española, y en particular para el propio Juan Carlos. Porque Marivent fue mucho más que la residencia de verano de la familia, ya que durante más de 40 años fue uno de los grandes escenarios de la proyección pública de la corona. Las imágenes del entonces rey Juan Carlos navegando en las regatas de la Bahía de Palma, participando en las competiciones de vela
que tanto le gustaban, paseando por la capital balear, formaron parte del paisaje mediático español durante años. Marivent era el lugar donde la monarquía se mostraba relajada, cercana, veraniega. Era una pieza clave de la diplomacia de verano de la corona, el sitio donde se recibía a jefes de Estado y a la realeza de medio mundo en un ambiente aparentemente distendido. Es decir, que para Juan Carlos, Marivent iba mucho más allá de un lugar cualquiera, porque era uno de los escenarios de su época de gloria, de los años en los que era el rey más admirado de Europa y en los que la isla entera se rendía a su presencia cada verano. Volver allí, después de 8 años de ausencia y después de haber caído en desgracia y haberse exiliado, era regresar al decorado de su mejor época, convertido ya en otra cosa, en un anciano apartado que vuelve de visita al lugar donde un día fue el centro de todo. Y según ha publicado el medio Vanitatis, aquellos días Juan Carlos aprovechó para cenar en Marivent con su mujer, la reina Sofía, y con sus hijas. Este canal lo cuenta como lo que es, una información de prensa que da cuenta de un reencuentro familiar, con la prudencia de que los detalles de lo que ocurre puertas adentro de ese palacio nunca se pueden confirmar del todo, pero incluso, contado con toda la cautela, el cuadro es de una fuerza tremenda. Fíjate en la escena. Un palacio que nació de una voluntad traicionada. Una reina que se refugió allí durante décadas para escapar de las humillaciones de su matrimonio, y que este año lo habita por primera vez sin su hermana. Y el hombre que le causó buena parte de aquellas humillaciones, del que vive separada de hecho desde hace años y que reside exiliado a miles de kilómetros, regresando después de 8 años para sentarse de nuevo, aunque sea por unas horas, a la mesa de aquel palacio. Todos los fantasmas de Marivent reunidos de golpe en un mismo verano, el del artista al que le quitaron su museo, el de la reina que perdió su país y aguantó su matrimonio, y el del rey que lo tuvo todo y acabó en el desierto, volviendo por un día al escenario de sus veranos de gloria. Detente un momento a pensar en la historia completa de este palacio, porque encierra varias lecciones, y ninguna es la que sugiere la postal. La primera tiene que ver con la memoria y con las últimas voluntades. Aquí tenemos a un hombre, Saridakis, que hizo todo lo que hay que hacer para que su deseo se respetara. Lo pensó, lo decidió y lo dejó escrito en documentos legales con una condición clarísima. Quería un museo abierto al pueblo, y aún así su voluntad se torció apenas 2 años después de su muerte. Nos enseña algo incómodo sobre el poder, que cuando los intereses de los poderosos entran en juego, ni siquiera un testamento firmado y una condición legal garantizan que se respete lo que una persona quiso. La voluntad de un particular, por muy legal que sea, pesa poco frente a la conveniencia de una institución. La segunda lección tiene que ver con las apariencias, porque Marivent es para el gran público sinónimo de una imagen concreta. La familia real feliz, sonriente, veraneando en un paraíso mediterráneo. Esa es la postal. Y detrás de esa postal hay un museo que nunca existió, una colección de arte tratada con desdén, una demanda judicial y una reina que se refugiaba allí para sobrellevar el dolor de su vida privada. Nos enseña que las imágenes más idílicas del poder casi siempre esconden historias que no aparecen en la fotografía, que lo que nos muestran y lo que hay detrás son 2 cosas muy distintas. Y hay una tercera lección, que es la que da sentido a todo el vídeo y tiene que ver con la reina Sofía, porque su relación con Marivent es la historia de una mujer que convirtió un lugar en su armadura. Sofía de Grecia lo perdió casi todo a lo largo de su vida. Perdió su país en el exilio, perdió la corona de su familia en Grecia, perdió, en buena medida, el matrimonio que tenía. Y frente a todas esas pérdidas, se aferró a unos pocos refugios. Uno era su familia más íntima, y sobre todo su hermana Irene, y el otro era aquel palacio de Mallorca. Nos enseña algo sobre la resistencia, que a veces sobrevivir a una vida difícil consiste en encontrar un lugar y unas pocas personas que te sostengan, y aferrarte a ellos con todas tus fuerzas. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal, que ni el palacio más hermoso frente al mar, ni el título de reina, ni una vida entera de dignidad y aguante,
te protegen de las pérdidas que trae el tiempo, ni de tener que ver regresar a tu único refugio los fantasmas de los que un día quisiste escapar. La reina Sofía lo tuvo todo, y aprendió que hasta el refugio más seguro se puede quedar vacío, y que hasta el palacio más idílico puede estar construido sobre una promesa rota. Y fíjate en el hilo que une, en el fondo, todas las piezas de esta historia. Porque es lo más revelador de todo. Marivent es un lugar de exilios. El artista que lo construyó era un griego que había dejado su tierra para instalarse en una isla extranjera. La reina que lo habitó era una griega exiliada que había perdido su país y la corona de su familia. Y el rey que ha vuelto este verano es un hombre que hoy vive exiliado en el desierto, lejos de España. 3 personas, 3 exilios distintos, cruzándose en el mismo palacio frente al mar. Puede que por eso Marivent tenga ese aire melancólico que se intuye detrás de los posados alegres, porque es un lugar habitado, desde su origen, por gente que perdió su hogar y que buscó en él un sustituto. Un artista que buscaba una patria para su arte. Una reina que buscaba un refugio para su dignidad. Un lugar hecho de nostalgias y de pérdidas, disfrazado de paraíso veraniego. Y esa es, quizá, la verdad más profunda de este palacio. Que detrás de la postal más luminosa de la monarquía española late, en realidad, una larga historia de desarraigos. Mira la historia de Marivent entera, de principio a fin, y verás que es la historia de un lugar que nunca fue lo que debía ser. Un ingeniero griego que renunció a su profesión por amor al arte. Un palacio construido frente al mar de Mallorca entre 1923 y 1925. Una colección reunida con pasión durante décadas. Un testamento que pedía un museo abierto al pueblo. Una viuda que cumplió esa voluntad y firmó la donación en 1965 con esa condición. Unas autoridades que en 1973 torcieron ese destino y entregaron el palacio a la realeza, cerrándolo al público. Una demanda de los herederos. Una colección tratada con desdén. Y sobre todo ese suelo, una reina griega que había vivido el exilio de niña y el derrocamiento de su familia, y que encontró entre aquellos muros el refugio donde resistir las humillaciones de su vida, junto a la hermana que este año ya no la acompaña. Su historia es la prueba de que los lugares más bonitos que vemos en las fotografías casi nunca son tan sencillos como parecen, y de que detrás de cada posado hay capas de historia que nadie nos cuenta. Marivent es a la vez un paraíso y una promesa rota, un refugio y una herida, el escenario de los veranos felices de la corona y el recordatorio silencioso de un museo que le fue negado a todo un pueblo. Y su historia no termina aquí, porque Marivent sigue en pie, sigue siendo el refugio de la reina Sofía, y sigue acogiendo cada verano los reencuentros y las tensiones de una familia que no deja de dar titulares. Este mismo verano lo ha demostrado, con el regreso inesperado del emérito. Y el palacio, testigo mudo, seguirá guardando sus secretos. Y si te ha interesado esta historia, en este canal encontrarás las historias completas de casi todos sus protagonistas. La de la propia reina Sofía y todo lo que tuvo que soportar en su matrimonio. La del rey Juan Carlos y su caída desde la cumbre del poder hasta el exilio en el desierto. La de las infantas, Elena y Cristina, las hijas del rey, cada una con su propia historia de escándalos y lealtades. Todas esas vidas se han cruzado, verano tras verano, entre los muros de este palacio, construido por un artista griego que solo quería regalarle un museo a Mallorca. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros de las grandes fortunas y de las grandes coronas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién o de qué lugar quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que fue justo convertir en residencia privada un palacio que su dueño había donado para que fuera un museo del pueblo? ¿Y crees que la reina Sofía, después de todo lo que aguantó, hizo bien en sentarse otra vez a la mesa con el hombre del que se separó? Y una última pregunta, quizá la más difícil. ¿Se puede llamar hogar a un lugar construido sobre una promesa rota? ¿O Marivent siempre cargará, por muy hermoso que sea,
con la sombra del museo que nunca fue? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte a los secretos de Marivent, el palacio en el que se refugió una reina y que le fue robado a un museo. Nos vemos en el próximo vídeo.